El viernes pasado, el presidente Gustavo Petro llegó a Puerto Resistencia, al monumento emblemático que dejó el estallido social en Cali. Venía cargado de tigre, porque estaba molesto con las últimas noticias referentes a la suerte que iba a correr la reforma de la salud propuesta por su gobierno, ya que había una decisión por parte de un número importante de congresistas de no aceptarla. Hizo un discurso fogoso en el que recordó que él había sido elegido por el pueblo para que las cosas cambiaran, para hacer reformas, y que por eso mucha gente había salido a protestar a las calles. En los últimos 4 minutos, cuando se pensaba que iba a ser un discurso más del presidente, lanzó esta bomba. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Evidentemente, el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de que estaba buscando una constituyente porque se sentía que lo tenían bloqueado en el Congreso y que sus reformas no pasaban, desató de inmediato un inmenso e intenso debate nacional. Y muchos fuimos los colombianos que entendimos que lo que proponía el presidente Gustavo Petro era un cambio de constitución, cosa que le puso aún más leña a la hoguera, porque son muy pocas las cosas que nos representan a los colombianos. Pero si hay algo que realmente logra ese objetivo es precisamente la Constitución del 91. Una Constitución que, dicho sea de paso, fue producto de una alianza de las élites políticas, económicas, junto con el movimiento M-19, que acababa de dejar las armas, al cual perteneció como combatiente Gustavo Petro, hoy presidente de este país. Ese fue un pacto que produjo una constitución garantista, que por primera vez puso en la agenda pública los derechos de las minorías étnicas, de la población LGTBIQ+, y que habló de la necesidad de que la salud, el agua y los servicios mínimos tuvieran que ser un derecho para todos los colombianos. La primera persona que explicó con contexto y con todos los matices los efectos que podría tener para su gobierno y para la democracia de Colombia el que se le abriera paso a una asamblea constituyente fue el profesor Rodrigo Uprime, un profesor que se ha convertido como en un faro, un profesor de izquierda, que además votó por Gustavo Petro y que siempre ha tenido la habilidad de explicar los debates jurídicos de una manera fácil para que la gente los entienda y los comprenda. Uprime de inmediato decidió escribir un texto que publicó en su cuenta de X, en el que explica por qué la propuesta que había hecho el presidente Gustavo Petro era innecesaria, inoportuna, contradictoria e inviable. Así se leen apartes de su carta, que él mismo tituló como La Constituyente de Petro, una propuesta sin sentido. Aunque requiera ajustes, es un marco normativo que Colombia en general apoya y que sigue siendo apropiado para lograr las transformaciones que necesitamos. Petro ni siquiera nos ha dicho cuáles son los aspectos de la actual Constitución que están pidiendo que logre materializar sus reformas, con lo cual no se entiende cuál es la necesidad de una constituyente. Para Uprime también este llamado a una nueva constituyente es inoportuna porque incrementa la polarización corrosiva que se vive en Colombia. Cierta derecha la verá como el asalto a la democracia por Petro y cierta izquierda
como el inicio de la revolución. Eso dijo Rodrigo Primi. También dice que es contradictoria porque si bien es cierto que Petro considera que no tiene la fuerza en las calles ni la capacidad política para lograr las reformas a través de sus mayorías en el Congreso, pues resulta sorprendente que las vaya a tener para aprobar una constituyente que requiere también una aprobación del Congreso, con una votación aún más exigente. La carta aclaratoria sobre la implicación de una constituyente, escrita por Rodrigo Primi, se produjo el sábado. El lunes, el presidente nos despertó con una entrevista que le hizo en El Tiempo Andrés Mompotes, el director de ese diario. Entrevista que les recomiendo. En ella, el presidente Gustavo Petro aclara, primero, que su intención al proponer una asamblea constituyente no está concebida para lograr pasar por esta vía las reformas actuales que están represadas en el Congreso. No es para cambiar la Constitución del 91, ni tampoco para perpetuarse en el poder, sino para lograr que se implemente el espíritu de esa Constitución, por lo menos en 8 campos. Primero, para que se cumpla el acuerdo de paz. Segundo, para que se cumpla lo que dice la Constitución de que el servicio de agua, de salud y de renta para la población más vieja es un derecho fundamental. También para que se priorice la educación pública y se haga la reforma agraria. Y para que se introduzca en el marco jurídico la necesidad de luchar contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Y por último, 3 aspectos más. Garantizar la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, pero priorizando el empleo y la producción, no la inflación, como es ahora. Y por último, cumplir con la orden que impartió la Constitución del 91 de hacer un reordenamiento territorial. Está con nosotros aquí en A Fondo el profesor Rodrigo Primi. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente reculó de su propuesta inicial que hizo en Cali cuando habló de la necesidad de proponer una asamblea constituyente para ver si por esa vía se podían hacer las reformas que él consideraba que estaban frenadas y represadas en el Congreso por la oposición. Cuando uno oye la propuesta que hizo Petro en el discurso en Cali, era una propuesta que planteaba tácitamente una asamblea constituyente para un cambio profundo de las instituciones, incluso un cambio de constitución. Porque lo que él dijo fue que las instituciones no le estaban permitiendo gobernar y materializar sus reformas y cumplir el mandato popular, y que cuando en una democracia las instituciones no le obedecen al pueblo, entonces no es el pueblo el que se va a la casa, sino son las instituciones las que se van a la casa, y que por eso era necesaria una asamblea constituyente. Entonces uno pensaba que era una propuesta de una asamblea constituyente para transformaciones radicales de la Constitución del 91 e incluso un cambio de constitución, porque si uno va a hacer reformas puntuales no tiene sentido recurrir a una asamblea constituyente. ¿Cuáles son las 3 vías de reforma que prevé nuestra Constitución? La primera es a través de lo que uno llama actos legislativos, que es reformas a través del Congreso por un procedimiento más complejo y con mayorías más fuertes que las de las leyes ordinarias, que es la más usual. La segunda es la reforma a través de referendo, que es una ley aprobada en el Congreso, revisada por la Corte y que se somete a referendo, que se ha intentado y ha en general fracasado. Y la última, que es la más exigente, es la reforma a través de una asamblea constituyente, que es un proceso que exige consensos políticos altísimos y un procedimiento muy largo. Exige 2 pronunciamientos populares, una ley previa en el Congreso, revisión de la Corte, elección de la asamblea, que la asamblea delibere, etc. Entonces uno no recurre a una asamblea constituyente para decir, por ejemplo, que voy a constitucionalizar la lucha contra el cambio climático,
político. Eso ya se entiende, yo creo, constitucionalizada con la jurisprudencia de la Corte, o que voy a recurrir a una asamblea constituyente para que se cumpla el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz ya es un mandato constitucional. Entonces, cuando uno lo oía en su discurso en Cali, yo oí todo el discurso, era un momento de efervescencia y calor, como dirían en la época, y entonces él planteaba una reforma constitucional muy profunda, incluso una sustitución de la Constitución. Y es en ese contexto que yo creía que era una propuesta innecesaria y una propuesta contradictoria, poco viable y riesgosa. Innecesaria, ¿por qué? Porque uno no veía cuáles eran los obstáculos en la Constitución para que sus reformas, muchas de las cuales yo comparto la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma tributaria, logren materializarse. Uno decía, ¿cuál es el obstáculo que hay en la Constitución? Yo no lo veía. Segundo, contradictoria, porque uno decía, si no tengo las mayorías y la fuerza para lograr que me aprueben una reforma a la salud que requiere mayoría simple, es decir, la mayoría de los asistentes al Congreso, ¿cómo voy a lograr que me aprueben una asamblea constituyente que requiere mayoría absoluta primero, que es la mayoría de los integrantes del Congreso, y luego votación popular para que un tercio del censo electoral, eso a veces no se destaca, un tercio del censo electoral es más de 13 millones, casi 13 millones y medio de colombianos que tienen que votar por el sí, no solo que deben votar, sino que deben votar por el sí, debe ganar el sí, y más de 13 millones y medio. Petro tuvo un poco más de 11 millones 300, 400. Y luego, quién sabe quién va a ganar en esas elecciones para esa asamblea constituyente, luego tendría que venir la deliberación, eso toma casi 2 años. Entonces uno dice, pues si es porque no le aprueban las reformas, en 2 años ya se le acabó el periodo, la asamblea constituyente es inviable si su propósito es aprobar las reformas. Y finalmente decía, es riesgosa porque crispa aún más el ambiente político. Entonces unos sectores de derecha dirán es el asalto dictatorial de Petro a la democracia, y la izquierda dirá es el inicio de la revolución, y eso es muy complicado para uno lograr acuerdos en donde quepamos todos, que es lo que busca una constitución. Entonces por eso me parecía una propuesta muy desafortunada. Yo creo que fue una propuesta que él hizo en el ambiente de calor de Cali y en el ambiente de calor del sitio en donde estaba, Puerto Resistencia, y yo creo que el lunes se echó para atrás. Y yo creo que está bien que se eche para atrás, que ahora vaya con una propuesta mucho más acotada, y entonces esa propuesta se puede discutir, y si uno la discute bien debería llegar a la conclusión que si hay ahí algunas reformas constitucionales necesarias, esas la mayoría no requieren constituyente si es que hay que aprobarlas. De los 8 puntos que él pone en su trino, varios ya están constitucionalizados. Por ejemplo, el acuerdo de paz, por ejemplo, garantizar las condiciones básicas de la población, y agua potable y renta, eso ya está. Por ejemplo, reforma agraria y reforma educativa, eso ya está. Por ejemplo, la idea de lograr una financiación integral de las campañas, eso se puede hacer por ley. Y hay otras que sí requieren reforma constitucional y que serían muy discutibles, por ejemplo, modificar radicalmente las funciones de la Junta del Banco de la República, al decir que su objetivo no es ser la lucha contra la inflación, sino el empleo y la producción. Yo creo que como está en la Constitución está bien, que su objetivo es luchar contra la inflación sin perjuicio de una coordinación con la política general del gobierno. Y hay una que sí es necesaria, de pronto una constituyente, pero que no es el debate hoy, que es el ordenamiento territorial. Pero ni siquiera eso está en el programa de gobierno de Petro. Petro habla en su programa de gobierno ordenamiento territorial alrededor del agua, y eso ya quedó en el plan de desarrollo. Yo no vi nunca en el programa de Petro un reordenamiento territorial, un reordenamiento de la noción de departamentos, municipios, que ya las fronteras de los departamentos sea distinta, que exista una región que se llame el Magdalena Medio, como lo proponía Falsborda, o la región atlántica,
que son cosas que yo compartiría, pero eso no fue lo que él planteó. Lo que planteó fue, como no me aprueban las reformas, eso muestra que no se está cumpliendo mi mandato popular, no se está cumpliendo el mandato del pueblo, tengo bloqueo, necesito una constituyente. Exacto, entonces la pregunta es si él echó para atrás. Yo creo que sí, y diría afortunadamente. Es decir, si un presidente en el calor de un discurso dice algo en donde se excedió en el lenguaje, puede tranquilamente decir, me excedí en el lenguaje, lo que yo quiero decir es esto. Pero que nos digan en la entrevista este lunes que es que nadie lo entendió. No, yo oí todo el discurso, me oí todo el discurso de Petro y eso fue lo que dijo. Cuando las instituciones no le obedecen al pueblo, las que se van son las instituciones y no el pueblo a la casa, y por eso se necesita una asamblea constituyente, con lo cual necesito una asamblea constituyente para que las instituciones se vayan y sean cambiadas radicalmente. Ese era un pésimo mensaje político. Que se eche para atrás y diga, no, estoy buscando estas 8 reformas, entonces uno las puede mirar. De esas 8 reformas, yo creo que 4 ya están en la Constitución. El acuerdo de paz está en la Constitución, las condiciones básicas de existencia de las poblaciones marginales está en la Constitución, no se necesita una reforma constitucional para priorizar la educación pública y la reforma agraria, eso está en la Constitución, y tampoco creería que se necesite ni siquiera una reforma constitucional para constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Eso, por vía de interpretación de lo que es desarrollo sostenible, la Corte lo ha ido incorporando. Las otras sí podrían requerir, y no creo que las 7 tampoco, la de la financiación pública de las campañas, eso podría hacerse en el marco de la Constitución. Las otras, la reforma a la justicia, pues es ver qué reforma a la justicia se quiere. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin reforma constitucional siquiera. Si uno quiere modificar la forma de designación del fiscal, sí, eso requeriría reforma constitucional y yo puedo estar de acuerdo con eso. El problema es que no tenemos la buena fórmula. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin reforma constitucional, otras sí en reforma a la justicia, pero él no ha dicho cuáles son las que requieren reforma constitucional y cuáles son las que requieren asamblea constituyente. La única que yo creo que sí requeriría reforma constituyente sería el ordenamiento territorial. Y yo creo que si él dice voy a dejar instalada más allá de mi periodo presidencial, la idea de una asamblea constituyente para lograr un ordenamiento territorial para Colombia que cumpla las promesas de la Constitución del 91 y reorganice el desorden territorial que tenemos, ese puede ser un buen debate, pero no tiene que ver con sus reformas. Ese es un buen debate de un tema que ha estado congelado en el debate político colombiano. Está también con nosotros el profesor Mauricio Jaramillo, politólogo, experto en relaciones internacionales, que es frecuente aquí invitado en A Fondo. Él, como sucede con el profesor Uprimi, pues también votó por Gustavo Petro y es de izquierda. Le quiero preguntar, profesor Jaramillo, ¿cuál es su versión de lo que ha pasado entre el Petro del viernes en Cali y el que nos habla a través de esta entrevista en El Tiempo, hecha por Andrés Mompotes, en el que él aclara que su propuesta no es para cambiar la Constitución del 91 ni para que él se quede en el poder? Yo creo que más que un enredo tenemos como un rompecabezas, y eso tiene que ver un poco con el estilo de Petro de hacer los anuncios, que es hacer anuncios grandilocuentes. Le pongo un ejemplo. Creemos una OTAN para la Amazonía. Y eso no volvimos a saber nada. Volvemos a UNASUR, pero le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiar totalmente la lucha contra las drogas, vamos a pedirle a Estados Unidos que ayude, pero de otra manera, para hacer compatible lucha contra las drogas y la adaptación al cambio climático. Entonces ahora creo que de nuevo estamos ante una de esas propuestas que yo creo que estamos acostumbrados a que la lance sobre la nada, pero esta vez es mucho más trascendente, porque es un tema constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me desubica, porque yo como politólogo siempre decía, mire, Petro no solamente no es Chávez, sino que no es Correa, no es Morales, sino es Boric, porque a Boric, a Correa, a Chávez, los eligieron para cambiar la Constitución.
O sea, esa fue su bandera. De hecho, voy a poner el ejemplo de Chávez. Chávez, de hecho, jura sobre lo que él llama una moribunda constitución. Y de hecho, creo que la asamblea la convocan a los 6 meses de que sea Chávez presidente. Por eso, cuando la gente le decía a uno, igual Petro va a hacer lo de Chávez, siempre decía, no. De hecho, lo contrario. Aquí el progresismo, sobre todo el progresismo alrededor del polo, se ha conformado sobre la idea que ellos tienen que defender la Constitución del 91. Es decir, que la izquierda colombiana ha tenido como una especie de atipicidad, porque es una izquierda pro establecimiento jurídico normativo, digámoslo así. A diferencia, por ejemplo, de la izquierda chilena, que sí era, Bachelet fue la primera que habló en un momento dado, lo que pasa es que fue mucho más inteligente en el cálculo de correlato de fuerzas y nunca pudo hacerlo. Y Petro ha sido siempre antiestablecimiento del modelo económico. ¿Sí? Y ser antiestablecimiento del modelo económico es, grosso modo, que el Estado intervenga más en la economía. Porque como dice Mujica, pues el mercado no tiene corazón. Entonces usted no tiene plata para pagar educación, de malas. No tiene plata para la salud, de malas. Entonces todos estábamos un poco en esa línea de Petro, de que él siempre va a ser un defensor y el discurso en Cali nos desubica. Entonces eso es lo primero. Me parece que ahí Petro se sale un poco de su rol de defensor de la Constitución del 91. Cuando Uribe solía hacer este tipo de propuestas, generalmente tenía a su alrededor escuderos que todo lo apoyaban. ¿Sí? Incluso cosas que podían sonar extravagantes para la época, como el hecho de que el Estado comprara la coca directamente a los campesinos. O sea, Uribe, digamos que tenía tanta espalda que podía darse el lujo de... Algo que yo creo que le hace a Petro recular es darse cuenta que, de todas maneras, por más pasiones que despierte Petro, yo creo que hubo un sector representativo de la izquierda dura, que dijo, mire, nosotros definitivamente no le podemos caminar a esto, porque esto de hecho desmonta un poco buena parte de las razones por las cuales elegimos el cambio. Entonces yo creo que ahí hay un segundo matiz que tiene que ver con que incluso dentro de la izquierda dura, dentro del pacto histórico, no están los consensos. Y una diferencia fundamental de la séptima papeleta, la Constitución del 91 y el momento actual, y tiene que ver más allá, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo Primi, de que el cambio de Petro no es el cambio de los 90 ni del 91, pasa por la polarización. Y es que en ese momento teníamos un partido conservador más republicano. Hoy tenemos una derecha antiderechos que, si le damos un espacio en una asamblea constitucional, de golpe nos quedamos sin derechos. Esta derecha de hoy, yo siempre lo digo, creo que se lo había dicho usted en otro episodio, no hubiera aceptado ni por el chiras la Constitución del 91. Ni el Centro Democrático, ni algunos sectores incluso de Cambio Radical. Entonces creo que eso también a Petro yo creo que se le olvida o lo pasó por alto, y es un riesgo que creo que muy poca gente está dispuesta a incurrir. Y cierro mi comentario con esto. Yo, ¿de dónde creo que viene esta iniciativa? Y estoy de acuerdo con Rodrigo Primio cuando dice que viene como de que estaba borracho de la efervescencia de la gente y de los cánticos y del vitoreo. Yo creo que tiene que ver con que no saben cómo administrar la capacidad de convocatoria de Petro. Sí. Y Petro es, si se quiere, tal vez vaya a ser el último presidente en Colombia que tiene esta capacidad. Eso está muriendo en América Latina. Presidentes que sean capaces de llenar plazas. Eso es muy raro. El caso de AMLO es rarísimo. Pero pues, hablo de los demócratas, ¿no? Y creo que un poco la ecuación de Petro es: yo tengo 11 millones de votos, 11 millones y medio. Si yo saco a la gente a la calle, la gente me llena a mí la Plaza de Bolívar, la gente me llena las calles. ¿Cómo hago para traducir esa convocatoria, esas mayorías, en una presión hacia el Congreso, que creo que es algo en lo que el progresismo ha fallado? Y Petro hizo el famoso balconazo, que en realidad no ha tenido efectos, por lo menos en las posturas del Congreso, porque además, por un lado hace el balconazo y por otro lado debilita la coalición. Entonces yo necesito hacer como las dos cosas: decirle al Congreso, yo tengo a la gente detrás, pero de alguna manera preservo esa coalición de gobierno. Entonces yo creo que esto es un intento desesperado por traducir esa mayoría que él cree que tiene, por trasladar al campo de la realidad y de las reformas esa capacidad de convocatoria, pero obviamente es una manera muy torpe que pone en riesgo todo el discurso de la izquierda, insisto, porque el progresismo en Colombia se define por la Constitución del 91. Rodrigo Primi, una de las cosas que usted decía, y que aquí lo señalaba Mauricio Jaramillo también, es que si eso es el peligro que hay, si se llega a abrir hoy esa ventana para hacer una
Asamblea Constituyente, porque uno sabe cómo comienza y no cómo termina. Y usted mismo dice que si esa ventana se abre hoy es posible que se pierda ese espíritu garantista que tiene la Constitución, porque hay una derecha que en el mundo se ha vuelto antiderechos. Sí, yo creo que esa ventana es muy riesgosa por varias razones, pero yo pondría esencialmente dos. Uh-huh. La primera es que es difícil lograr una constitución en donde un país se reconozca. Yo creo que el ejemplo de Chile está ahí. Uh-huh. Entonces, primero se aprueba, está la constitución herencia de Pinochet, donde se reconoce un sector, se intenta la primera asamblea constituyente y saca una constitución hiperprogresista, pero no recoge a sectores. Yo creo que más por lenguaje que por su contenido, y entonces la votan negativa. Luego entonces se pone una constitución hiperderechista que entonces es rechazada, y hoy Chile parece que, o sea, tiene jurídicamente una constitución, pero no tiene constitución. Eso de tener uno, como los gringos, en nuestra carta fundamental, en la cual nos reconocemos, o ahora los franceses, que también tenían ese lío, ahora como que todos se reconocen en la Constitución del 58 con sus reformas, o incluso los españoles con el 78, eso no es menor, eso no es menor, esta es nuestra carta política, eso no es menor. Y segundo, para mí que soy de izquierda, pues tener una constitución que le apuesta a valores progresistas, que tiene cosas que uno puede no compartir, pero que le apuesta a valores progresistas y que muchos se han realizado en la realidad, gracias a la jurisprudencia, reformas, a movimientos sociales como los derechos de las minorías, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las libertades de las minorías religiosas. Eso no es menor. Y todo eso está en riesgo porque, como dice Mauricio, hay una derecha endurecida contra esos temas. O sea, irían contra el derecho de las mujeres al aborto, de pronto contra el matrimonio igualitario, irían contra la consulta previa de los pueblos indígenas, contra lo que se logró en el último año de los derechos del campesinado, etcétera. Entonces, todo eso se puede perder sin que uno vea ninguna ganancia. Entonces, eso es lo que me parece difícil de entender, y por eso creo que era una mezcla de la rabia de Petro con que no está logrando que se apruebe su reforma a la salud. Yo creo que la salud en Colombia requiere reformas, no creo que sean las que están en el proyecto de ley del gobierno, aunque yo comparto algunas de sus orientaciones, y lamento que esté gastando todo su capital político por esa reforma cuando hay otras fundamentales como la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma agraria, recuperar los elementos esenciales de la reforma tributaria. Por ejemplo, yo creo que, a pesar de que la Corte tumbó la provisión de la deducción de las regalías, no dijo que eso era inconstitucional, sino que estaba mal hecho, el gobierno podría volver a restablecerlo. Entonces podría irse por unas reformas más tranquilas y transformadoras. Y, por ejemplo, la reforma agraria no necesita nada más que ejecución. O sea, el marco de la reforma agraria ya está en la Constitución y en la Ley 160, con buen criterio. La ministra Cecilia López, y la ministra Jennifer dijeron, no necesitamos ninguna reforma legal, ya está el marco jurídico. Ya lo dijo. Entonces, ¿por qué no lo impulsan? ¿Por qué en esas políticas no las impulsan? Y en la otra retome con mayor apertura de criterio la idea del acuerdo nacional. Yo creo, acuerdo nacional para lograr las otras reformas y impulsar las que puede por vía de políticas públicas, acompañada de movilización social. En eso tiene todo el derecho el presidente a movilizar sus bases. Sería mucho mejor que decir que necesitamos reformas constitucionales. Y si su gran tema es el ordenamiento territorial, que no creo porque no está en su programa, pero si eso se desarrolla, eso lo puede dejar marchando como algo paralelo a su gobierno. Como decir, mi gobierno piensa que este país requiere, para materializar las promesas de la Constitución del 91, una de las patas que le falta es un ordenamiento territorial compatible con la complejidad geográfica y política de Colombia, y eso lo vamos a dejar marchando, y eso sí requiere una reforma, una asamblea constituyente puntual sobre ese tema, que es un tema enorme, pero sobre ese tema no más. ¿Usted cree que Gustavo Petro tiene la razón cuando dice que hay una oposición dura y cerrera que se está convirtiendo en un obstáculo para el cambio? ¿O más bien ahí es un problema
del gobierno que no gobierna? ¿O será que hay un poco de una cosa y de la otra? ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en ese sentido? Una cosa es el marco legal donde ocurre el debate político y hay posibilidades de hacer políticas públicas, que yo creo que eso no hay que alterarlo. Y otra cosa que yo sí creo que ocurre es que en Colombia hay cierto inmovilismo y que es muy difícil transformar y que es muy difícil cambiar, y creo que en eso tiene razón Petro. Ya. Luego, donde no tiene razón es donde está el remedio para esa transformación. Y lo digo, por ejemplo, más allá de que uno esté de acuerdo con la reforma de salud, trabajo, pensiones, educación, lo que sea, uno sí ve sectores muy intransigentes. Y uno sí ve que generalmente lo que dicen los medios de comunicación es que siempre es intransigencia del gobierno. Yo creo que ha habido también demagogia, no lo niego, pero no todo es intransigencia del gobierno. Yo también creo que ha habido una intransigencia del centro, creo que ha habido una intransigencia obviamente de la oposición que ha sido muy torpe para ejercer control político. Entonces, por ejemplo, insisto, más allá de lo que uno piense en la reforma a la salud, ha habido mucha desinformación, ha habido mucha guerra sucia, ha habido mucha inexactitud, ha habido mucho abuso de la estadística, ha habido mucho catastrofismo. Entonces yo sí creo que hay inmovilismo, es innegable, pero no creo que sea un inmovilismo, por ejemplo, equiparable a lo que yo hablaba al comienzo, a la Venezuela del 98, que esa sí tenía estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo Primi, era una constitución de los 60 en la que muy difícilmente los venezolanos, además era un Estado federal, se veían reflejados. Ahí no habían derechos ni de segunda ni de tercera generación, lo mismo que Ecuador antes del 2008 o Bolivia antes del 2009. Colombia no está en ese, de hecho Colombia está al contrario, con una carta de derechos que yo sí creo, y en eso tiene razón Petro, no se ha concretado del todo. Él tiene razón, yo creo que los gobiernos colombianos le han hecho el quite en buena medida a la concreción de sus ideales, pero de ahí a que eso se resuelva cambiando la Constitución es muy diferente. Entonces, yo creo que, para responder a la pregunta, María Jimena, yo sí creo que hay un inmovilismo muy grande. Nos ha faltado cultura política de la confrontación, nos ha faltado cultura política de una movilización más sana. Y, por ejemplo, muestra de ello es todo lo que se dijo respecto a la intimidación a la Corte Suprema de Justicia. Que se diga, por ejemplo, que porque la gente sale a la calle están intimidando a la Corte. Ahora, insisto, si el presidente le manda un mensaje a la Corte, yo creo que evidentemente hay intimidación, pero en cualquier parte del mundo, si la Corte va a hablar sobre aborto, si la Corte va a hablar sobre eutanasia, si la Corte va a hablar sobre porte de armas, yo creo que es apenas normal que la gente miremos en Estados Unidos lo que pasó con Wade versus Roe. No pasa nada, es decir, y de ahí a pensar que es que la están amenazando. Ahora, el día que Petro le diga a la Corte, la fiscal es esta, o que salga la gente a la calle a decir la fiscal es esta, eso es diferente. Yo también creo que ha habido demasiada mojigatería respecto a la movilización y eso hace pensar en un bloqueo, pero yo en medio de ese bloqueo no creo. Y déjeme decir algo muy breve para cerrar. Yo sí creo que estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Rodrigo Primi en cuanto a la constituyente. Hay una ventana que se abre que tiene que ver con el proceso de paz con el ELN. Porque en buena medida, ya lo ha dicho el ELN, buena parte de sus reivindicaciones no pasan por convertirse en un partido político. Ellos lo han dicho. Nosotros no queremos curules, no necesariamente queremos convertirnos en un partido político, pero necesitamos una reorganización de la participación de las regiones. No sé si hasta el punto de que Colombia piense en un federalismo. De sus regiones. Pero uno no debería, digamos, rechazar la posibilidad de que haya un proceso de paz que termine en una asamblea constituyente, pero previamente pactada con la gente, que eso es un poco mi molestia, que como yo decía al comienzo, pues la gente que votó por Correa votó sabiendo que iba a proponer una asamblea, en el caso de Petro no. Entonces yo creo que esa es una ventana que, y coincido con lo que dice Rodrigo, de todas maneras el gobierno no ha explorado. El gobierno no ha dicho. Si Petro hubiese dicho, mire, con el ELN vayamos abriendo el debate, contemplemos la posibilidad de que haya una asamblea constituyente para discutir cómo es esta paz total que nos estamos craneando. Pero desafortunadamente eso no ha ocurrido y si se reduce al tema de salud, pensiones, trabajo y demás, pues obviamente estamos hablando de matar una mosca con un cañón. El presidente habla en la entrevista del Tiempo con Andrés Mompotes de que él quiere dejar activo un mecanismo de participación local, que son los famosos cabildos, que usted, Rodrigo Uprime, lo rescató cuando se estaban encontrando vías para salvar el acuerdo de paz, luego de que se perdió el plebiscito por la paz. ¿Usted qué opina de esta propuesta del presidente que hace? De abrir desde ya estos canales para que se empiecen a ventilar la necesidad de las reformas en los puntos en los que él señala.
A mí me parece que activar mecanismos de democracia participativa que están previstos en la Constitución y que han sido desaprovechados como los cabildos está bien. Es decir, no debemos tener miedo a la participación democrática ni a la movilización social. Entonces, que el presidente plantee propuestas para que sean discutidas en cabildos y de esos cabildos surjan ideas que luego puedan ser articuladas regionalmente y que finalmente puedan llegar a decisiones locales o a decisiones nacionales, eso está bien. Esas son las potencialidades que tiene la Constitución del 91 que han sido desaprovechadas. Entonces, si el presidente lo que quiere es aprovechar potencialidades democráticas del actual ordenamiento constitucional, creo que está bien. Tocaría ver concretamente qué temas se llevarían a esos cabildos, porque usualmente los temas de los cabildos son temas de competencias locales, pero puede haber cabildos departamentales y entonces puede haber temas departamentales que permitan una discusión a través de un cabildo que luego dialoga con las instancias de democracia representativa, como las asambleas, los gobernadores. Yo creo que es una figura que es buena y que ha sido en general desaprovechada. Yo la planteé en su momento como un mecanismo para relegitimar el acuerdo de paz luego de la derrota del plebiscito y su aprobación en el Congreso. Entonces yo dije, el Congreso podía aprobarlo, pero no neguemos que ahí hay un déficit democrático y que una de las formas de limitar ese déficit democrático y relegitimar el acuerdo de paz sea a través de también discusiones locales de cómo se apropia localmente el acuerdo de paz y podía ser a través de cabildos. Entonces no, yo a eso no me parece que sea algo negativo. Pero Rodrigo, ¿cuáles son los efectos que todo este jaleo ha tenido o va a tener en un ambiente por lo demás ya crispado? Yo creo que los efectos hasta ahora han sido negativos porque incrementó la polarización y genera una cierta parálisis en el gobierno, que entonces se empieza a discutir la constituyente y yo creo que ha sorprendido incluso a las bases petristas más fuertes, que cuando él habló de constituyente se imaginaban esa constituyente fundacional. Entonces yo creo que ha sido negativo. A mí me parece que con todas sus ambigüedades es mejor la entrevista de hoy, es mejor el trino de hoy porque acota el tema. Y entonces uno puede decir, salgamos rápido de este debate, miremos de ahí, miremos de ahí qué requiere reforma constitucional. Y yo creo que y a gobernar, de los 8 puntos, 5 no requieren. Uno va a generar un debate súper intenso, salvo que digamos que es el de la Junta del Banco de la República y reforma a la justicia, saber exactamente qué es eso, que no sea un debate de reforma a la justicia revanchista contra las Cortes por decisiones negativas que han tomado frente al gobierno Petro, que no sea de ese estilo. Yo creo que son necesarios reformas a la justicia importantes, y en eso está trabajando el Ministerio de Justicia, y salgamos de este tema y dejemos planteado el debate de ordenamiento territorial. Ese es un debate necesario en Colombia. Y para eso hay que hacer acuerdos en el Congreso. Claro, y acuerdos políticos, y además todo el mundo sabe que necesitamos un ordenamiento territorial distinto, que el que hay funciona mal, y que ese funcionamiento malo del ordenamiento territorial no es un factor menor en las debilidades de los gobiernos locales y los problemas de violencias en los territorios. No es un tema menor. Yo siempre pongo el ejemplo del Magdalena Medio. O sea, si uno quisiera imaginarse un peor ordenamiento territorial, es el Magdalena Medio. O sea, una zona que tiene unidad geográfica histórica y que está repartida entre 7 departamentos cuyas capitales están en las montañas. Y después uno dice, uy, raro que haya grupos armados. No, pues uno lo armó como para que hubiera grupos armados. Entonces yo sí creo que hay un tema real, pero no ni lo planteó en la campaña, ni está en el programa de gobierno, ni fue lo que planteó en Cali. Pero si quiere dejar planteado ese debate paralelo a la necesidad de que gobierne, pues y que busque el acuerdo político para las reformas en cursos. Algunas no logrará, de pronto la de salud
no se logra, o si se logra, se hacen ajustes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Mauricio, también se ha planteado, digamos, sobre la reforma de la salud, se han planteado catastrofismos a veces excesivos. Entonces sí hay unos debates. Yo lamento mucho que esté un poquito congelada la reforma pensional. Yo creo que el sistema pensional colombiano, ese sí creo que no hay ningún analista que diga que es bueno. Es uno de los peores del mundo porque pensiona muy poca gente, es súper inequitativo y le consume billones al presupuesto colombiano. Entonces ahí hay un tema central. También creo que la reforma educativa, la idea de la ley estatutaria de educación es una muy buena idea. Entonces, que busque un acuerdo nacional de verdad y que deje el debate de las reformas constitucionales como un debate paralelo. Es lo que yo desearía. Lo peor es que se cumpla esta profecía autocumplida que buscaba la extrema derecha. A mí me parece que quien gana con este debate, a quien le cae como anillo al dedo, el anuncio es que usted lo veía en redes, ¿no? La derecha de una inmediatamente. Aquí se cumplió lo que dijimos. Finalmente Petro siguió el guión de Chávez. Ocurrió la fractura institucional, se acabó la separación de poderes para colmo de males, sin la posibilidad de que hubiese ministros, sin la posibilidad de que hubiese de pronto una cabeza con serenidad que dijera, no, mire, lo que quiso decir el presidente de pronto fue porque no había nadie. Ahorita de hecho discutíamos, yo creo, la verdad que Osuna no debía estar enterado. El ministro de Justicia. El ministro de Justicia no estaba enterado, entonces uno dice, es la peor forma de anunciar una reforma de hondo calado. Entonces yo creo que gana la extrema derecha, gana esa derecha que le apostó un poco a la catástrofe, al autoritarismo, a que de alguna manera de forma forzada Petro terminará entrando en el perfil de Chávez, refundando el país. Yo creo que se desaprovecha un poco la capacidad que tiene Petro para instalar debates. Yo creo que hay debates que el gobierno ha instalado que son muy necesarios. Por ejemplo, hace unos meses creo que nadie sabía que era una IPS, la EPS, ADRES, UPC. Hoy más o menos tenemos una cultura política alrededor de pensiones, salud, mercado laboral, regulación versus flexibilización. Un debate que antes era de expertos sin que se hayan democratizado todos. Yo creo que Petro, y eso para mí es lo más lamentable, despilfarra una capacidad pedagógica que creo que tendría, porque además hay mucha gente que le cree y Petro tiene la capacidad de instalar debate. Entonces, habiendo tanto por debatir en temas de descentralización, ordenamiento territorial, educación, medio ambiente, drogas, que son además temas que a Petro le caben en la cabeza, porque además afuera hay mucho interés por lo que tenga Petro por decir, desgastar a todo el mundo con el tema de la constituyente, pues obviamente habla de un presidente que aún no entiende que él tiene mucho para jugar y creo que está desesperado. Petro se siente más acorralado de lo que yo creo que en realidad está. Creo, María Jimena, de todas maneras, que es importante rescatar que Petro hubiese aclarado que no iba por una reelección. Es importante porque ahí está apagando uno de los grandes miedos que se tienen, sobre todo porque además puede haber sectores dentro del pacto que estén insistiendo ahora. Tenemos el pastor Sae, por ejemplo, que insiste en que hay que disolver el Congreso, que hay que llamar a una asamblea y que hay que revivir la reelección. Y eso sí que sería, mejor dicho, el peor de los saltos al vacío. Y nos metería en un debate que es absolutamente innecesario. Sí, yo también creo que es muy positivo. Frente a esa, yo creo que fue que a Petro se le fue la lengua en Cali, pero frente a esa acusación de que este es el salto autoritario, pues la entrevista de hoy de Petro aclara que no es así. Es decir, que no se trata de cambiar integralmente la Constitución y que no está buscando ser perpetuado en el poder ni la reelección. Creo que son aclaraciones importantes. La frase obvio que siempre citaba durante la Constituyente del 91 era esa idea de las constituciones. Era una frase obvio que más o menos decía que, si cito de memoria bien, que todas las sociedades tienen conflictos, pero los tramitan a través de treguas y de esos tratados de paz duraderos que son las constituciones. Y yo creo que con todo y la paradoja que durante la vigencia de la Constitución del 91 la guerra se intensificó,
Yo creo que los colombianos seguimos pensando la Constitución como este tratado de paz que logramos en el 91. Es que eso que se logró en el 91, que tres rivales políticos, Navarro, Gómez y Serpa, y en los cuales estaba uno que había liderado un grupo que había secuestrado al otro, y que los tres proclamaran conjuntamente un acuerdo de paz constitucional. Eso no se repite muy fácil en la historia de un país y no podemos echar eso por la borda. Alguien me dijo que si no se hubiera hecho esa Constitución, los muertos hubieran sido mucho más. Yo también creo. Hubo grandeza, mucha grandeza. Mucha grandeza. O sea, y las élites tuvieron mucha grandeza. Es decir, este traje jurídico de la Constitución del 86 está muy cerrado y toca abrirlo. Y se logró. Y se logró. Sí, y es bueno que la posición de Petro en Cali no haya sido pétrea, ¿no? Una de las pocas frases en latín que yo me sé es errare humanum est sed in errore perseverare de mentis, que es errar es cosa de humanos, lo que es de locos es perseverar en el error. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.